Te presentamos Sentencias Colombianas a tu Oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas, ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. En este capítulo traemos a presentar la sentencia SP 346 de agosto 23 del 2023, cuyo radicado es el 63812 y el magistrado ponente es el doctor Diego Eugenio Corredor Beltrán. Si bien esta sentencia trata sobre el delito de falsa denuncia contra persona determinada, tiene un gran aporte en cuanto a la regulación normativa para la interpretación del recurso de apelación en el Código de Procedimiento Penal y su oportuna sustentación, además que hace un recuento jurisprudencial vigente respecto de las reglas que la Corte ha confeccionado para desatar la tensión entre los principios de buena fe y de confianza legítima frente a la legalidad de los términos procesales en eventos de errónea contabilización por los funcionarios judiciales. Y en cuanto al asunto, la Corte resuelve un recurso de casación interpuesto por la defensa de la procesada contra la sentencia de segunda instancia que profirió el Tribunal Superior de Bogotá con fecha de 12 de enero del 2023. Esta sentencia, que fue adicionada en proveído del 14 de febrero siguiente, donde el tribunal confirmó la dictada por el Juzgado 42 Penal del Circuito de la misma ciudad, dado que este juzgado la condenó a la procesada como autora por el delito de falsa denuncia contra persona determinada. En cuanto a los hechos, estos se desprenden de la acusación, donde el 21 de mayo del 2009, la aquí procesada suscribió a favor de otra persona un pagaré determinado por la suma de 200 millones de pesos que se vencía el 24 de diciembre del 2012. Ante el incumplimiento de pago en esta fecha, la víctima en este proceso penal, como titular de la obligación por el pagaré, promovió un proceso ejecutivo singular de mayor cuantía, de cuya actuación el 12 de junio del 2012 correspondió al Juzgado 39 Civil del Circuito de Bogotá, quien admitió la demanda y libró el mandamiento ejecutivo. La procesada, al ser notificada de esta demanda, contestó esa demanda, pero con el propósito de evadir la obligación por intermedio de su abogado, interpuso una denuncia el 14 de septiembre del 2012 en contra de la ya demandante y aquí víctima. Además que posteriormente, el 12 de diciembre, también denunció a los padres de la víctima por los presuntos de estafa, fraude procesal y constreñimiento ilegal. Al corresponderle el conocimiento de estos delitos a la Fiscalía 113 seccional, esa delegada archivó el proceso por atipicidad de la conducta denunciada, luego de lo cual la procesada procedió al pago de la obligación allá en el proceso ejecutivo. Entonces, la víctima y sus padres consideraron que la procesada puso en conocimiento de la Fiscalía hechos contrarios a la verdad, por lo que le formularon denuncia de acuerdo a lo anteriormente narrado. Entonces, ya como antecedentes procesales relevantes tenemos que el 23 de marzo del 2018 se le imputó a la procesada el delito que aquí se expone y que ella no aceptó. El 26 de septiembre fue radicado el escrito de acusación y la audiencia se celebró el 24 de agosto ante el Juzgado 42 Penal del Circuito, donde se mantuvo la imputación fáctica y jurídica, y la preparatoria tuvo lugar el 18 de marzo del 2019. El juicio oral terminó el 9 de marzo del 2021. En este se emitió el sentido del fallo condenatorio. El 4 de mayo de la misma anualidad, el juzgado condenó a la aquí procesada como autora del delito de falsa denuncia contra persona determinada. Le impuso la pena de 64 meses de prisión, multa de 2.66 salarios mínimos mensuales legales vigentes, una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y le negó la suspensión condicional de la pena, pero le concedió la prisión domiciliaria. Esta decisión fue recurrida por la defensa y el representante de víctimas, por lo que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en fecha del 12 de enero del 2023, solo desató la alzada formulada por el representante de víctimas y en el proveído confirmó íntegramente lo decidido por el acto.
Ya el 14 de febrero del 2023, de acuerdo a las facultades que le confieren el artículo 287 del Código General del Proceso, el tribunal adicionó el fallo de segundo grado para declarar desierto el recurso de apelación formulado por la defensa por falta de sustentación oportuna, porque la audiencia de lectura de fallo ante el juez de conocimiento fue el 4 de mayo del 2021. El término que consagra el artículo 179 de la Ley 906 de 2004 es de 5 días, venciéndose el mismo 11 de ese mismo mes y año. Y el defensor presentó sus argumentos de alzada mediante memorial de sustentación escrito por correo electrónico en dicha fecha, pero a las 8:21 de la noche, o sea, 3 horas después de terminada la jornada laboral. En esa misma decisión, el tribunal señaló que contra esa sentencia complementaria integrada a la emitida el 12 de enero del 2023 procedía el recurso de casación. Ante esa decisión, la acusada interpone recursos de reposición y queja, por lo que el tribunal, mediante auto del 2 de marzo del 2023, dispone no reponer la sentencia complementaria y se abstuvo de darle trámite al recurso de queja, derivando en la interposición del recurso de casación por parte del apoderado de la procesada en contra de la sentencia proferida por el tribunal. Entonces, por esto el defensor realiza entonces su ejercicio de impugnación especial y fundamentó su censura con respecto a un solo cargo. Este cargo es porque se transgredieron los derechos al debido proceso y defensa con argumento en el numeral segundo del artículo 181 de la Ley 906 del 2004. Para este defensor, esto ocurrió porque el recurso fue sustentado dentro del término señalado, que fue el 11 de mayo del 2021, lo cual fue confirmado por la Secretaría del Juzgado de Conocimiento al día siguiente de la recepción del escrito. Porque, según él, para el momento de la interposición se encontraba vigente el decreto 806 del 2020, el cual se convirtió luego en la Ley 2213 del 2022, en el que se permite, con ocasión de la pandemia, el uso de herramientas tecnológicas para el acceso a la administración de justicia, y por ello en su artículo 8 se adicionaron 2 días más al cómputo de los 5 días para la sustentación de la alzada cuando ello ocurre por fuera de la audiencia pública. Por lo que el defensor señaló que el ACUO consideró que el 12 de mayo del 2021 era el 5º día del traslado de que trata el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal, y en tal caso, de acuerdo a la constancia secretarial, se indicó que el recurso fue sustentado dentro del término legal, lo que resulta consecuente con el hecho de que el único funcionario competente para declarar desierto el mecanismo impugnado vertical lo es este juez de primer grado, adicionando a su censura que de no acogerse a esta considera que debe declararse la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de lectura de fallo de primer grado, inclusive porque de manera expresa la juez señaló que el día límite para la interposición de este recurso era el 12 de mayo del 2021, por lo que el defensor así actuó, por lo que no debe asumirse la carga de ese error judicial. Consideró además que si el supuesto yerro en la sustentación de la alzada se soporta en que fue presentada el 11 de mayo del 2021, 3 horas después de finiquitado el horario judicial, ello desconoce que los días no deben asumirse de manera parcial ni condicionado por horas, sumado a que no debe confundirse el horario laboral con la recepción de memoriales en el ámbito virtual. Sostuvo que, acorde con la postura de la Corte, se está en presencia de un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, porque el Consejo de Estado también determinó que los horarios no pueden ser impedimento para el acceso a la administración de justicia cuando se interponen recursos en uso de la virtualidad, desprendiéndose de ello que lo sustancial no puede prevalecer sobre las formas. Además, este defensor adujo que al omitir dar trámite al recurso de queja presentado por la implicada, el tribunal pasó por alto lo consagrado en el artículo 179b y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Y más allá de que el mecanismo se hubiese presentado ante el juzgador de segundo grado, tras exponer los principios que gobiernan la correcta solicitud de la nulidad, solicitó la invalidación del procedimiento a partir de la decisión que declaró desierto el recurso de apelación.
Estos argumentos fueron reiterados por el defensor en la audiencia de sustentación. Ya por su parte, la Fiscalía en esa audiencia de sustentación solicitó no casar el fallo impugnado porque coincide con la postura adoptada por el tribunal cuando declaró desierto el recurso vertical formulado por la defensa, dada su extemporánea sustentación. Porque de acuerdo con el decurso procesal a partir de la audiencia de lectura del fallo, el defensor desbordó el término legalmente dispuesto para sustentar por escrito el recurso de apelación interpuesto en audiencia pública de juzgamiento, por hacerlo el último día habilitado para ello, esto es el 11 de mayo del 2021, por fuera del horario judicial, por remitir a la sede judicial el correspondiente memorial a través de un correo electrónico a las 8:21 de la noche, como se registró en la constancia. Para la Fiscalía, es deber de los sujetos procesales verificar los términos legales, toda vez que los servidores judiciales no pueden modificar o sustituir las disposiciones que regulan su iniciación y terminación. Y puntualizó que debe tenerse en cuenta lo consagrado en el artículo 157 de la Ley 906 del 2004, en donde las actuaciones ante el juez de conocimiento se deben adelantar los días y horas hábiles acorde con el horario oficial que, según el acuerdo PSA 074034 de mayo 15 del 2007, emanada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Información que a su turno debe acompasarse con el artículo 25 del Código de Procedimiento Penal en concordancia con el artículo 109 del Código General del Proceso, según el cual los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término. Resaltó el fiscal con base en el fallo de tutela radicado STP 4988 del 2020 emitido por la Corte Suprema de Justicia, la precisión según la cual los términos legales hacen parte de las formas propias de un debido proceso, en tanto se erigen en reglas claras que pretenden garantizar a los sujetos procesales el orden procesal, su igualdad, la preclusión de las determinaciones y etapas en el trámite, así como la seguridad jurídica, constituyéndose en un instrumento que contribuyen a que el derecho material tenga aplicación en su debida oportunidad. Adicionalmente, con el citado proveído se establece que la extemporaneidad en la presentación del recurso de apelación cobra relevancia cuando no se demuestra justificación alguna acerca de la demora en el envío por vía electrónica del documento que contenía la respectiva sustentación. Y refiriéndose a la tutela STP 355 del 2022, que fue relacionada en la sentencia de tutela que relacionó el casacionista, consideró la Fiscalía que se realizó una referencia descontextualizada porque no se abarcaron las mismas circunstancias de hecho que se dilucidan en esta actuación, dado que en el aquí precedente el accionante sí justificó el recurso que fue remitido momentos antes del cierre del despacho judicial, lo que no ocurrió en el presente asunto. Y con respecto a la sentencia del Consejo de Estado, también relacionada en la demanda de casación, reconoció que el uso de medios tecnológicos es importante para el desenvolvimiento de los trámites procesales, pero con su utilización no puede omitirse el cumplimiento de los términos legales establecidos para que las partes ejerzan sus derechos. Así entonces concluyó la Fiscalía que el apoderado de la procesada tuvo suficiente oportunidad para ejercer su derecho a la defensa en el transcurso del término legal de 5 días fijados para sustentar el recurso de apelación, lapso que finalizó a las 5 de la tarde del último día dispuesto para tal efecto, por lo que en la decisión objeto de cuestionamiento no se advierte la existencia de un formalismo desmedido, menos de un exceso ritual, solicitando entonces la Fiscalía no casar la decisión confutada.
Ya por parte del Ministerio Público, este consideró que el problema jurídico se circunscribe a verificar si el debido proceso que le asiste a la procesada se cercenó al declararse desierto por extemporáneo la sustentación del recurso de apelación que fue radicado a través de correo institucional del juzgado el 11 de mayo del 2021 a las 8:21 de la noche, 3 horas después de terminada la jornada laboral, por lo que ha de acudirse en virtud del principio de integración a lo consagrado en el Código General del Proceso, según el cual todos los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho judicial, el día en que vence el correspondiente término. Por esto no es atendible la exposición del censor, porque los términos se debieron contabilizar conforme se prevé en el decreto 806 del 2020, puesto que la regla general del proceso penal reza que las notificaciones de las decisiones se surtirán en estrados. En este caso, la sentencia se leyó el 4 de mayo del 2021, por lo que al día siguiente inició el término de los 5 días establecidos para sustentarse la apelación, lapso que vencía el 11 de mayo de ese mismo año a las 5 de la tarde, realidad procesal que en principio impediría la prosperidad del cargo, pero el tribunal fijó su atención solo en el horario que, desbordado por el apelante, determinó la presentación extemporánea del escrito de sustentación. Pero el tribunal dejó de lado contemplar el día que venció el plazo, pues respecto de este tópico sí evidenció lesionado el principio de confianza legítima y la teoría de los actos propios, los cuales convergen en la salvaguarda del derecho superior al acceso a la administración de justicia. Esto para el Ministerio Público porque el juzgador de primera instancia advirtió que se otorgaba hasta el día miércoles 12 de mayo del 2021 como límite para que el recurrente cumpliera con ese propósito, lo que significa que como proyección de la buena fe, el defensor confió legítimamente en lo expuesto por el acuo que contaba hasta la fecha para sustentar la alzada y por esta razón el 11 de mayo a las 8 de la noche todavía resultaba oportuna la presentación del aludido escrito. Y por tanto, como prueba de ello, está la constancia secretarial donde se indicó que el recurso fue sustentado oportunamente. Por estas razones, el representante del órgano de control solicitó declarar desierto el recurso de apelación porque por advertirse presuntamente extemporáneo, se afectó el acceso a la justicia de la acusada y su prerrogativa de apelar la primera condena emitida en su contra. Por lo tanto, para este debe casarse el fallo objeto del recurso extraordinario. Y ya con respecto a la apoderada de la víctima, esta inició indicando que el recurso se presentó de manera extemporánea de acuerdo a las razones indicadas por la Fiscalía, por lo que coadyuva su exposición y en cuanto al proceder de la defensa que ha debido tener en cuidado en la contabilización de los términos y no confiarse en la presentación del escrito el último día permitido para ello en horas de la noche, por lo que en su criterio el sustento de la nulidad propuesta por el censor no colmó el principio de protección, dado que fue la parte solicitante quien creó esa situación de irregularidad, por lo que a su turno conduce en desatender la demanda casacional contra la declaratoria del desierto recurso de apelación, auto que para esta parte debe mantenerse incólume en tanto no transgredió derechos de la procesada. Y ya pasando a las consideraciones de la Corte, una vez determinada la competencia, esta inicia anticipando la decisión de casar el fallo y procede a delimitar el siguiente derrotero. Primero, habla sobre la regulación normativa para la interposición del recurso de apelación en el Código Adjetivo Penal del 2004, así como su oportuna sustentación.
Segundo, hace un recuento jurisprudencial vigente respecto a las reglas que la Corte ha confeccionado para desatar la tensión entre los principios de buena fe y de confianza legítima frente a la legalidad de los términos procesales en eventos de errónea contabilización por los funcionarios judiciales, y termina refiriéndose a la incidencia de estos dos acápites anteriores en la solución del caso en concreto. Entonces, en cuanto al primer punto, que trata sobre la regulación normativa para la interposición del recurso de apelación en el Código Adjetivo Penal del 2004, así como su oportuna sustentación, retrotrae la Corte que el artículo 179 de la Ley 906 del 2004 preceptuaba que el trámite del recurso de apelación contra sentencias se interpondrá y concederá en la misma audiencia en la que la parte recurrente solicitará las partes pertinentes de los registros en los términos del artículo 9 de este código, correspondientes a las audiencias que en su criterio guarden relación con la impugnación. De igual manera procederán los no apelantes. Recibido el fallo, la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior correspondiente deberá acreditar la entrega de los registros a que se refiere el inciso anterior. Satisfecho este requisito, el magistrado ponente convocará audiencia de debate oral que se celebrará dentro de los 10 días siguientes. Sustentado el recurso por el apelante y oídas las partes e intervinientes no recurrentes que se hallaren presentes, la sala de decisión convocará para audiencia de lectura de fallo dentro de los 10 días siguientes. Entonces, la lectura anterior revelaba que el trámite del recurso de apelación de sentencia se dividía en dos momentos procesales perfectamente diferenciables. El primero, la interposición y concesión de la alzada que se llevaba a cabo en la misma audiencia de lectura de la decisión. Y segundo, la sustentación que ocurría ante el tribunal correspondiente, corporación competente para resolver las impugnaciones interpuestas en contra de las sentencias de acuerdo al artículo 34 del Código de Procedimiento Penal. Posteriormente, con la emisión de la Ley 1395 del 2010, que en su artículo 91 modificó el artículo 179 de la Ley 906 del 2004, norma que hoy está vigente, el legislador dispuso que el recurso se interpondrá en la audiencia de lectura del fallo, se sustentará oralmente y correrá traslado a los no recurrentes dentro de la misma o por escrito en los 5 días siguientes. Precluido este término, se correrá traslado común a los no recurrentes por el término de 5 días. Entonces, la interpretación exegética y teleológica de la norma analizada obliga a concluir que el recurso de apelación pasible de presentar en contra de la sentencia debe interponerse en la audiencia de lectura de la decisión y que la sustentación de este podrá efectuarse de manera oral en la misma audiencia o por escrito dentro de los 5 días siguientes a su culminación. Pero ahora tenemos el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal que determina: por regla general, las providencias se notificarán a las partes en estrados. En caso de no comparecer a la audiencia, a pesar de haberse hecho la citación oportunamente, se entenderá surtida la notificación, salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito. En este evento, la notificación se entenderá realizada al momento de aceptarse la justificación.
De esta manera excepcional procederá a la notificación mediante la comunicación escrita dirigida por telegrama, correo certificado, facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio idóneo que haya sido indicado por las partes. Si el imputado o acusado se encontrara privado de la libertad, las providencias justificadas en audiencia le serán comunicadas en el establecimiento de reclusión, de lo cual se dejará la respectiva constancia. Las decisiones adoptadas con posterioridad al vencimiento del término legal deberán ser notificadas personalmente a las partes que tuvieran vocación de impugnación. Entonces, la interpretación hermenéutica de ambas disposiciones conducen a concluir que, por regla general, las providencias se notifican en estrados y que además, si alguna parte o interviniente no comparece a la audiencia de la lectura de la decisión, a pesar de haberse hecho la citación en debida forma, se entenderá surtida la notificación en la misma audiencia, momento procesal en que resulta oportuna la interposición del recurso de apelación. Por ello, cualquier manifestación por fuera de la audiencia devendría extemporánea. Como excepción a lo anterior, se tiene que cuando la parte o interviniente ausente en la audiencia justifique su inasistencia por caso fortuito o fuerza mayor, se modifica la forma de notificación y en consecuencia se extienden los términos de interposición y sustentación del recurso. Y ya pasando con respecto al segundo punto, que se refiere a los principios de buena fe y confianza legítima y su confrontación con la legalidad de los términos procesales por errónea contabilización del funcionario judicial, en el estudio de diversas situaciones acaecidas al interior de los procesos penales tramitados bajo la égida de la Ley 600 del 2000 y dentro del procedimiento penal del 2004, específicamente respecto de los errores en que han incurrido los despachos judiciales frente a la fijación de los términos judiciales, que por lo general habilitan a las partes para el ejercicio del derecho de postulación. En el auto CSJAP 122-2017 de enero 18 del 2017, con radicado 47474, la Sala sostuvo la oportunidad para hacer el recuento de las diferentes posturas que se han gestado en torno a la protección de la prerrogativa al debido proceso, para validar que, por regla general, tales equivocaciones no pueden alterar los plazos legales ni producir efectos provechosos para los sujetos procesales. Sin embargo, la Sala ha elaborado una sólida jurisprudencia en la que advierte que, por excepción, obligado para hacer efectivos los principios de buena fe y confianza legítima a partir del cumplimiento de los siguientes presupuestos. Primero, el yerro se haya concretado en el cumplimiento de un acto secretarial determinado, ya sea en la práctica estricta de una notificación, en el envío de una comunicación o en el anuncio de un traslado obligatorio a las partes que evidencie una errada contabilización de los términos, o bien, como para el caso en que aquí en este aspecto se presentó, en el señalamiento que del plazo normativo efectúe el juez directamente en su providencia. Segundo, dicho acto jurisdiccional de iniciación al término establecido en la ley para ejercer un acto de postulación o el derecho de impugnación frente a la decisión. Esto es que mientras el acto procesal no se lleve a cabo, el término legalmente previsto no puede empezar a contabilizarse. Y tercero, el error haya generado en las partes la convicción legítima, cierta y razonable en el entendimiento dado por la jurisprudencia acerca del plazo, llevándolas a realizar las actuaciones correspondientes conforme a la directriz dada. Condicionamientos frente a los que en el mismo proveído que viene de citarse, la Sala puntualizó que solo bajo esos presupuestos,
donde la administración judicial ciertamente ha alterado la percepción del sujeto procesal sobre los términos procesales por un error en el conteo de los mismos o en las notificaciones, es que tras ponderar el principio de legalidad frente a los del acceso a la justicia, buena fe, lealtad procesal, prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal y el de defensa, todos bajo el marco de confianza legítima y darle prevalencia a estos últimos, la Corte resultó reconocer que un error jurisdiccional como el anotado no puede comportar efectos negativos para las partes o intervinientes del proceso afectadas por el mismo. Tal línea de pensamiento fue refrendada por la Sala en el proveído AP 1067-2020 de junio 3 del 2020, radicado 55506, oportunidad en la que incluso también se recalcó que la tensión entre la legalidad de los términos procesales y los principios de buena fe y confianza legítima se analiza en cada caso en concreto. Ya para este proceso, la Corte procede a dar aplicación específica del criterio jurisprudencial vigente, donde para ella resultaría necesario traer a colación la ilustración fidedigna de lo ocurrido en la audiencia de lectura del fallo de primera instancia que tuvo lugar en el Juzgado 42 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, cuya titular, en sesión de fecha 4 de mayo del 2021, luego de dar lectura al fallo condenatorio emitido en contra de la procesada, recalcó que la decisión quedaba notificada en estrados y que contra dicha decisión procedía el recurso de apelación. Acto seguido, elevaron la manifestación de recurrir la sentencia el apoderado de víctimas, el defensor y la propia procesada, razón por la que la juez se pronunció así. El despacho hace saber entonces a los recurrentes de esta sentencia para el caso, representación de víctimas, defensa y la propia sentenciada, que los términos para ustedes correrán los siguientes días para la sustentación del recurso: miércoles 5, jueves 6, lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de mayo de la anualidad que avanza, para que por escrito se remita en horario hábil de 8 a 5 de la tarde al correo electrónico del despacho la sustentación de sus recursos de apelación. De verificarse esa sustentación en los términos ya mencionados, correrán los siguientes días: jueves 13, viernes 14, lunes 17, martes 18 y miércoles 19 para los no recurrentes, para que sustenten, si lo desean, en esa condición el recurso correspondiente. Una vez vencido el término para recurrentes y no recurrentes, de verificarse en debida forma la sustentación de los recursos de apelación, será remitido el diligenciamiento ante la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Bogotá, para que se surta el recurso de alzada. De no sustentarse en debida forma cualquiera de los 3 recursos interpuestos por las partes e intervinientes en este diligenciamiento, será declarado desierto dicho recurso. Cumplido el propósito de esta audiencia, se declara su culminación a las 5:17 de la tarde del día de hoy, martes 4 de mayo del 2021. Gracias. Y de acuerdo a lo anterior y tal como lo constató y consignó el tribunal en el proveído que adicionó la sentencia de segundo grado, información por demás no rebatida por las partes e intervenientes, se tiene que ante el juzgador de primer nivel fueron allegados los siguientes memoriales. El primero, por parte de la apoderada de víctimas, el 11 de mayo del 2021 a las 9:13 de la mañana. El segundo, por parte de la defensa, el 11 de mayo del 2021 a las 8:21 de la noche. Y el tercero, por parte de la apoderada de víctima, como no recurrente, y respecto de lo apelado por la defensa, el 18 de mayo del 2021 a las 1:56 de la tarde. Seguidamente, en auto de 20 de mayo del 2021, asignado por la juzgadora, se indicó, entre comillas, habiéndose corrido traslado en forma debida
para la sustentación del recurso de apelación que interpusiera la defensa contra el fallo de distancia, que fue sustentado dentro del término procesal previsto, sin pronunciamiento de los recurrentes, una vez transcrita la sentencia, acorde con el artículo 165 del Código de Procedimiento Penal, concédase el mencionado recurso en el efecto suspensivo para que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, para tal efecto, remítase la carpeta por intermedio del Centro de Servicios Judiciales. Por esto, la Sala estima que este concreto panorama procesal muestra diáfana la equivocación en la que incurrió el tribunal, pues sin considerar los efectos que podría generar respecto de las partes, la errónea contabilización de los días que la juzgadora habilitó para que los recurrentes fundamentaran el recurso vertical, apenas fijó su atención en el contenido expreso de la norma procesal, a efectos de determinar extemporánea la sustentación de la defensa, en tanto que desbordó el horario judicial pese a llegarse el memorial en el día último fijado en la ley. Para la Corte es cierto y no genera duda que tras optar los sujetos procesales e intervinientes por la sustentación escrita del recurso de apelación, acorde con lo consagrado en el artículo 179 de la Ley 906 del 2004, contaban con 5 días hábiles para cumplir con la presentación del memorial de sustentación, lapso que para el caso en concreto fenecía el 11 de mayo del 2021 a las 5 de la tarde. Límite de hora acertadamente advertido por la juzgadora en el instante de conceder la alzada propuesta, al precisar que los escritos debían allegarse en horario hábil de 8 a 5 de la tarde al correo electrónico del despacho. En este punto, la Corte trae a colación como pie de página el acuerdo PSA A07-4034 de fecha 15 de mayo del 2007, donde la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura acordó establecer el horario de trabajo en los despachos judiciales en la capital del país, además de que en virtud del principio de integración normativa de que trata el artículo 25 de la Ley 906 del 2004, para este asunto es atendible lo dispuesto en el artículo 109, inciso 3 del Código General del Proceso, donde se establece que los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día que vence el término. Pero para la Corte no es tema menor ni intrascendental que la propia directora del despacho obviara la debida estimación del término consagrado en el artículo 179 de la Ley 906 del 2004, porque en el conteo de día a día que hizo del lapso habilitado para ello, omitió tener en cuenta el día viernes 7 de mayo del 2021, lo que significó que en su anuncio en vista pública extendiera el término al 12 de mayo siguiente, falencia con que indefectiblemente allanó el camino para que las partes, dada la investidura de la funcionaria y el efecto concreto que su orden encerraba, efectivamente se convencieran las partes de que contaban hasta el día 12 como fecha límite para presentar los alegatos de fondo, en ejercicio de su prerrogativa de impugnación. Sumado a ello, en la transliteración del auto de fecha 20 de mayo del 2021, en el que la juzgadora concedió la apelación ante el tribunal, emitido por demás el día siguiente de fenecido el lapso que ella contabilizó para que los no recurrentes se pronunciaran, reafirmó que el específico recurso incoado por el defensor fue sustentado dentro del término procesal previsto. Es decir, aquel término considerado por la funcionaria en la vista pública conforme fue descrito en precedencia. Por ello, acorde con la jurisprudencia citada en el acápite general, es evidente que en el caso en concreto se cubren todos los requisitos para acudir a la excepción basada en el principio de confianza legítima que soporta la pretensión de la defensa. Ello por cuanto se advierte que, primero,
fue la propia juzgadora quien en acto público de lectura de sentencia condenatoria señaló cuáles serían los días hábiles para que las partes cumplieran con la presentación por escrito de los fundamentos que soportaban el recurso vertical interpuesto en contra de su decisión. Segundo, a partir de dicho acto jurisdiccional se dio cuenta de un término procesal para hacer efectivo el ejercicio del derecho de contradicción. Y tercero, la forma en que la juzgadora discriminó el término para que las partes presentaran sus escritos de sustentación acorde con el derecho de postulación exteriorizado en la misma vista pública. La funcionaria relacionó cada una de las fechas, precisando a cuál día de la semana correspondían. Creó entonces en los recurrentes la percepción legítima, en conclusión explicable, de ninguna manera representativa de mala fe o indolencia, de que el último día de ese plazo lo representaba el miércoles 12 de mayo del 2021, fecha asumida por la defensa técnica en tanto actuó acorde con esa comprensión, toda vez que dado el día y la hora en que envió el libelo, el día anterior al plazo fijado por la funcionaria a las 8:21 de la noche, se entiende que obró con la confianza de que sería tenido en cuenta al día hábil siguiente habilitado por la directora de la audiencia. Por ende, se impone contemplar que el defensor de la acusada actuó en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legítima, postulados cuya significancia, con apego en criterio jurisprudencial emanado por la Corte Constitucional. Y aquí, en el siguiente sustento, la Corte trae a colación las sentencias CCT 453 del 2018, sentencia T 722 del 2012, cuyo magistrado ponente del doctor Luis Ernesto Vargas Silva, sentencias C131 del 2004 de la doctora Clara Inés Hernández Vargas, la sentencia T845 del 2010 del magistrado doctor Luis Ernesto Vargas Silva y la sentencia T458 del 2017, cuyo magistrado es el doctor Antonio José Lizarazo Ocampo, respectivamente, donde dichos principios fueron evocados por la sala así: de la interrelación de ambos axiomas, esto es de buena fe y confianza legítima, en la primera sentencia citada, esta corporación se encargó de ilustrar que se ha ocupado en varias ocasiones de estudiar el principio de buena fe y ha señalado que se trata de un pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico que orienta las relaciones entre particulares y entre estos y la administración, buscando que se desarrollen en términos de confianza y estabilidad. El principio de buena fe puede entenderse como un mandato de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que acompaña la palabra comprometida. Permite a las partes presumir la seriedad de los actos de los demás, dota de estabilidad al tránsito jurídico y obliga a las autoridades a mantener cierto grado de coherencia en su proceder a través del tiempo. Por lo que la buena fe tiene como objetivo erradicar actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades públicas, porque pretende que las actuaciones del Estado y los particulares se ciñan a un considerable nivel de certeza y previsibilidad en lugar de dirigirse por impulsos caprichosos, arbitrarios e intempestivos. Y sobre este último aspecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que dicho principio rige todas las actuaciones y procedimientos de las entidades públicas, toda vez que uno de sus fines es garantizar que las expectativas que legalmente le surgen al particular se concreten de manera efectiva y adecuada. Del principio de buena fe se desprende el de confianza legítima, que pretende que la administración se abstenga de modificar situaciones jurídicas originadas en actuaciones precedentes que generan expectativas justificadas y en ese sentido legítimas en los ciudadanos, con base en la seriedad que se presume, informa las actuaciones de las autoridades públicas en virtud del principio de buena fe y de la inadmisibilidad de conductas arbitrarias que caracteriza al Estado constitucional de derecho.
Y es que dicho principio de buena fe, entendido como confianza legítima de que tratan sentencias como la T-1023 del 2006 o la T-970 del 2012 o la T-199 del 2013, además de la T-454 del 2015 y la SU-075 del 2018, explica que el ciudadano, en este caso, el usuario de la Administración de Justicia, cree y confía en la expectativa razonable que el asunto de su interés siga el cauce procesal dispuesto por la autoridad judicial, pero no que se autorice por vía procedimental, verbigracia en el asunto de la especie, la impugnación especial, para luego fustigarle que la senda escogida no tiene sustento legal. Se paterniza el hecho que la confianza legítima se erige a partir de expectativas favorables que generan convicción de estabilidad sobre determinadas situaciones jurídicas que permiten reclamar el respeto de expectativas legítimas con protección jurídica. Esto está contenido además en la sentencia T360 del 2018. Y en conclusión, la Sala evidencia patente la vulneración en que incurrió el tribunal en cuanto, sin mayor referencia a los principios en cuestión, con claro desconocimiento de la amplia y reiterada jurisprudencia expedida al respecto, estimó desierto el recurso de apelación presentado en contra de la sentencia de primer grado, por estimarla extemporánea en su sustentación, desconociendo así que a ello se llegó porque la juzgadora de primer grado creó en la defensa técnica la convicción de que podía fundamentar la alzada en un término superior al consagrado en la ley. Bajo estas circunstancias y vista la entidad y efectos materiales del error en que incurrió el tribunal, para la Corte, la única alternativa a adoptar para reparar el daño causado no es otra que la nulidad, por lo que procede entonces a invalidar todo lo actuado a partir de la sentencia emitida por el Adwen en fecha 12 de enero del 2023, para que en una nueva decisión se pronuncie con respecto del recurso de apelación interpuesto por el defensor de la procesada. Y como acotación final, para generar claridad frente al criterio del recurrente puntualizado en esta sede extraordinaria, el que consideró que a partir de lo consagrado por el legislador en el artículo 8 de la Ley 2213 del 2012, es dable tomar 2 días adicionales de haberse notificado el fallo condenatorio del Juzgado 42 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, sumado a los 5 días para sustentar más, aun que la actuación se desarrolló de manera virtual, es decir, para el censor, en la modalidad de sustentación escrita del recurso de apelación, la parte interesada contaría con 7 días hábiles para cumplir con ese propósito. Aquí la Corte estimó que esa aseveración solo representa una interpretación que desconoce el sentido natural de la diáfana intención legislativa, porque el referido canon normativo consagra en el artículo 8 que en tratándose de las notificaciones personales, estas también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que van a entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio. El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado con la petición que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar. Informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar. La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuando el iniciador recepcione acuso de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.
pero en ese contexto basta apreciar que dicha normativa hace referencia a la notificación personal que se realiza a través de un medio electrónico, circunstancia diferente a la que aquí se presentó, porque las partes e intervinientes que comparecieron a la audiencia de lectura del fallo fueron notificados en estrados, conforme a la regla general consagrada en el artículo 169 de la Ley 906 del 2004, momento a partir del cual se insiste para la sustentación de alzada por escrito se cuenta con 5 días que representan la posibilidad de llegar al despacho que profirió la decisión confutada, bien de manera física, ora por medio digital, el correspondiente libélula. De tal manera que solo en estos casos en lo que el despacho judicial opta por un medio electrónico para la notificación personal de la sentencia, dicha notificación se asume realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuando el iniciador recepcione acuso de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. Es decir, estos 2 días extras fungen de manera exclusiva como una garantía para entender cabalmente surtida la notificación en esas específicas circunstancias y no a manera de extensión del término legalmente dispuesto para la sustentación escrita del recurso, como de forma errada lo concibió el censor. Entonces, en conclusión, por las anteriores exposiciones, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve casar el fallo impugnado y decretar la nulidad de lo actuado desde la emisión del fallo de segunda instancia de 12 de enero del 2013, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, inclusive para que en una nueva decisión se pronuncia el tribunal respecto del recurso de apelación interpuesto por el defensor de la procesada en contra del fallo de 4 de mayo del 2021, proferido por el Juzgado 42 Penal del Circuito de esta misma ciudad. Y es así como este ha sido el final de este capítulo. Agradecemos su suscripción y los esperamos en nuestro próximo episodio.